Hola con todos, les voy a presentar el trabajo desarrollado en el último tiempo. El título del plan de tesis es El agua construye, tiempo y memoria. Antes de comenzarles a contar acerca del desarrollo, voy a plantear algunos temas importantes del proyecto. Se pone en valor la acción del tiempo en el territorio, tomando en cuenta las características propias del lugar. Se busca hacer una arquitectura del paisaje tal como se desarrolló en el tercer cuatrimestre con Pancho, el proyecto de Vicente López. El proyecto se sitúa en la calle Gato Sobral, en Quito, Ecuador. Esta calle había una antigua quebrada. En general en Quito se han borrado el 90% de las quebradas y me interesa trabajar sobre ellas. Cada cierto tiempo por las fuertes lluvias hay calamidades urbanas, se hacen grandes huecos donde antiguamente estaban las quebradas. En oposición a la dominación de la naturaleza por parte del ser humano, este proyecto propone la menor intervención humana. La idea es hacer unos cortes en el terreno y que con el pasar del tiempo la fuerza del agua cambiará un espacio vehicular en recorridos de agua, propiciando los espacios públicos eh, de esparcimiento, y es una obra una obra simbólica en memoria a las quebradas. Para que ustedes entiendan la condición del territorio, he hecho un corte por el Ecuador donde se puede ver Galápagos, donde se ve la costa, se ve los Andes y se ve la Amazonía. Entonces se ve una diversidad muy grande de territorios, de climas, de fauna, de flora. Quito, ubicada en los Andes, en estos pliegues naturales donde el paisaje predomina y se puede ver claramente los distintos planos, los nevados, las montañas y todas sus quebradas. Retrocedemos en el tiempo y llegamos hasta 1903, donde vemos un mapa de la ciudad, una ciudad pequeña que todavía respeta a las quebradas, todavía están en ella y son parte de ella. Acá podemos ver el crecimiento de la ciudad desde los españoles hasta 1983 y podemos ver en los gráficos que están a la derecha cómo se ha ido tapando la quebrada que existía. En el último plano que está a la derecha en la parte de abajo ya ni siquiera se ven rastros de la quebrada. Miramos acá el Quito prehispánico donde predominaban los desfogues de agua. Cuando los incas llegaron al territorio se valían de las quebradas como murallas naturales. Después, en la modernidad, después de los españoles, Quito comienza a aplanar todo el territorio y no deja rastros de las quebradas. Ahora actualmente nos seguimos extendiendo por todo el territorio. Esta imagen de aquí nos plantea unas fuertes dicotomías. Por un lado, una naturaleza salvaje, un territorio muy impactante, y por otro lado una construcción desmedida, o por otro lado pliegues del paisaje y en contraposición territorio plano, o el punto 3 podríamos decir biodiversidad y una ciudad gris. Si nos alejamos un poco podemos ver desde el Guagua Pichincha cómo están estos pliegues de la ciudad tan intensificados. Si nos ponemos en el rol del arqueólogo, la intención es descubrir los desfogues naturales. Esta obra toma en consideración el tiempo. El momento de creación, construcción y obra finalizada están totalmente interconectados. Eh, Podemos ver en la obra de Arturo Franco en Madrid, en Mataderos, cómo rompe los esquemas con la utilización de las prensas. Analizando la obra anterior, llegamos hasta el arte povera, este arte italiano de los años 70. Con Nellis o Anselmo están intensificando algún aspecto de la realidad.
el peso, la torsión o el propio paso del tiempo. A partir de esto comenzamos a analizar los materiales. Por ejemplo, Kahn en los laboratorios Salk experimenta con el hormigón y pone en evidencia sus imperfecciones. O Arturo Franco en Mataderos respeta las rasgaduras, entendiendo a las texturas como inherentes al paso del tiempo. Peter Zumthor en la capilla Bruder Klaus, la madera es el fundamento de la obra y el fuego provoca su desaparición y se ve su huella en el hormigón. Me interesan las acciones mínimas para obtener un rastro en el territorio. James Lord en el retrato Giacometti se vale de múltiples dibujos para conformar un solo dibujo. Considero una herramienta válida para representación de los proyectos. Por ejemplo, este proyecto de tiempo de Andy Walsworthy pone énfasis no solo esta representación gráfica, sino al tiempo. En estas fotografías podemos ver claramente la fuerza natural en el tiempo, cómo empieza con una erosión muy pequeña y con el pasar del tiempo se vuelve en algo tan grande. En estas fotografías de Petena vemos cómo el agua modela la naturaleza. Con las intensas lluvias de la ciudad, donde las calles se vuelven ríos, no solo la naturaleza cambia, los baches comienzan a aparecer, la calzada paulatinamente se daña hasta provocarse grandes desastres. Así, el artista plástico salvadoreño pone en evidencia el problema para tomar conciencia sobre esto. Ahora, concentrándonos en el crecimiento natural, encontramos que la naturaleza crece por todos lados cuando no hay presencia humana, por ejemplo en estas edificaciones abandonadas. O es el caso de la Reserva Ecológica de Buenos Aires. En la década de los 70 se decide extender la ciudad hacia el Río de la Plata, se colocan escombros con el fin de rellenar y urbanizar. Nunca se realizó el proyecto y la vegetación creció espontáneamente, creándose ecosistemas nativos. Hay ciudades que están considerando a lo verde. En el estudio Holanda, fabulosamente compacto, nos dicta lo importante de tener espacios para la flexibilidad, fomentar los escapes donde se pueda caminar e ir en bicicleta, el diseño de los vacíos. En Cuenca, Ecuador, vemos cómo se ha considerado los ríos, o en Mendoza se ha creado vertientes para el crecimiento vegetal. Roberto Frangela en Buenos Aires, en sus croquis, hace un manejo de las cuencas hídricas dejando los ríos a cielo abierto. En Seúl, Corea del Sur, en 1976 taparon un arroyo para hacer una autopista. Años más tarde volvieron a gozar de su arroyo, devolviendo la calidad de vida que fue extraída a los habitantes. La intención de poner al proyecto de Peter Eisenman, Monumento al Holocausto de Berlín, es para comprender el tipo de arquitectura que se está buscando, esta arquitectura de paisaje, que se diseñará una obra que sea un homenaje a la naturaleza. Actualmente esto es Quito y si se sigue con el mismo ritmo de construcción, se va a seguir construyendo en las montañas. Esto me imagino que fue el territorio antes de que llegue la ciudad y me parece que deberíamos tener un tipo de arquitectura armoniosa con el ambiente. Se pretende pensar a la ciudad en función del territorio. Si esta es la calle de Quito, se quiere obtener mediante la naturaleza este otro Quito. Para poder entender qué fue Quito del pasado y cómo la modernidad malentendida fue taponando todos los desfogaderos. Este es Quito de este momento, se quiere llegar en unos años a este Quito nuevamente. Específicamente se trabajará en esta quebrada. Esta es la condición actual, alrededor de 1000 metros de extensión de la calle Gato Sobral. Haciendo un recorrido por el lugar, vemos que apenas hay rastros. Caminando hasta arriba aparece la quebrada entubada al inicio de la ciudad. La intención es poder tener nuevamente este desfogadero. Para esto es necesario hacer ciertas acciones mínimas, que serán cortes en el terreno para colocar un elemento duro y que poco a poco el asfalto se deteriore
hasta que aparezca el objeto y el material comience a contar una historia mediante su memoria. Con estas pocas acciones se coloca a los objetos por debajo de la calzada y que la fuerza del agua con el paso del tiempo les pone en evidencia. Concretamente en el territorio se colocarán distintas figuras para darle carácter al espacio. En el corte podemos apreciar distintas líneas que representan la erosión. Teniendo una visión real de lo que se propone, un espacio destinado únicamente para el automóvil, la idea es cambiar este concepto. Se harán unos cortes, se sacará el material, se colocará los objetos duros. Con este gesto se busca que se conviertan en plataformas para espacio público comunitario con distintas actividades. Poco a poco, con el pasar de los años, las constantes lluvias y la fuerza del agua terminarán modelando y aparecerán los objetos, territorializando el lugar, hasta que sea efectivamente un espacio verde de calidad, para que los usuarios disfruten y tengan conciencia del territorio. Muchas gracias, espero sus comentarios.